Amén. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer eso que nosotros tanto necesitamos en nuestras vidas? Y yo quiero hoy compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Bendecimos al Señor porque Dios nos ayuda a seguir avanzando en medio de las dificultades. Vaya buscando en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 16. Libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 16. Amén. Ahí vamos a estar basando, amén, este mensaje de este día de, amén, hablando de milagros, amén, hablando de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 16. Y lo vamos a leer hoy en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alguien dice amén ahí en sus hogares. En el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos, digan conmigo, todos, y todos eran sanados. Aleluya. No alguno, no una parte, todos eran sanados. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo creo que necesitamos un avivamiento como eso en este tiempo. ¿Cuánto creen que necesitamos un avivamiento de esa magnitud en nuestras vidas, en nuestras iglesias? Amén. Ayúdeme usted que está ahí a orar por este precioso mensaje, para que Dios nos bendiga, nos hable, amén, y nos dé la fuerza para poder transmitir su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre celestial, soberano Rey, Dios de toda gloria y de toda honra, usted que es soberano y está sentado en el trono. Padre celestial, usted conoce, Dios mío, nuestras vidas. Usted conoce las necesidades que cada uno podemos tener. Usted conoce, Señor Jesucristo, cada hermano que está conectado a través de estos medios, por Zoom, Padre celestial, también por Facebook, lo que van a mirar después por YouTube. Padre celestial, háblanos en esta tarde, ministra nuestras vidas, Señor, y como oró tu iglesia, Señor, mientras se predique tu palabra, permite que se hagan milagros, señales y prodigios mediante el poderoso nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en esta tarde, Dios mío, porque tu pueblo escucha. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Toma el dominio y el control de cada uno de nosotros y abrimos nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Amén, aplauda al Rey de Reyes en este día, porque Él es bueno, aleluya, y para siempre es su misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, amén. Vamos a estar basados ahí en Hechos capítulo 5, versículo 12 hasta el 16. Y quiero predicarle en esta preciosa tarde con la ayuda del Señor bajo el título Unción apostólica. Amén, unción apostólica. Eso que vimos, amén, ese movimiento del Espíritu Santo ahí en el libro de los Hechos, que traían los enfermos, amén, de diferentes ciudades, de diferentes lugares, y la traían y lo ponían ahí en las calles, para que cuando Pedro solamente pasase, le diera su sombra, amén, ellos pudieran ser sanados. Amén. Yo creo que necesitamos una unción como la que tenían los apóstoles ahora en este tiempo,
en nuestra iglesia. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero déjeme definirle primeramente lo que significa la palabra unción. Amén. Para unción es la acción que consiste en ungir, es decir, untar aceite sobre una superficie. Amén. Unción en el Antiguo Testamento también quería decir regalo de consagración a las personas cuando se le consagraba para un ministerio, sea para ser rey o para ser sacerdote. Lo primero que se vaciaba era el aceite de la santa unción sobre su cabeza. Amén. Y ellos eran cubiertos con ese aceite, y desde ahí en adelante se le ponía la palabra, o se le llamaba con el nombre de ungido. Pero en el Nuevo Testamento la palabra unción literalmente quiere decir ungüento o untado, el otorgamiento del Espíritu Santo. Sabe que el Espíritu Santo se simboliza en la palabra de Dios con el aceite. Entonces, cuando hablamos del tema unción apostólica, estamos hablando del otorgamiento del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y cómo este operaba en la vida de cada uno de ellos. Y en el texto que leímos en Hechos capítulo 5 versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, lo que necesitamos cuando hablamos de unción apostólica es ver la operación del Espíritu Santo como se movía, amén, en los apóstoles. Queremos verla hoy en este tiempo en nuestras iglesias. ¿Y cuántos creen que como Dios sanó en aquel tiempo puede sanar hoy? Como Él ministró en aquel tiempo puede ministrar hoy. Como Él hizo milagro en aquel tiempo puede hacerlo hoy. Aleluya. Porque una de las cosas buenas del libro de los Hechos es que la iglesia está llamada a seguir escribiendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros que no tiene despedida al final, es decir, porque el libro todavía no está concluido. Mientras pueda haber alguien en este mundo proclamando el nombre poderoso de Jesús y provocando que caiga la unción del Espíritu Santo sobre este planeta, Dios seguirá haciendo señales, prodigios y milagros poderosos. Aleluya. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que el que sanó, aleluya, con la sombra de Pedro, Él puede sanar con usted y conmigo. El que hizo el milagro allá con Felipe, Él puede con nosotros. Y la unción que recibieron los apóstoles es el mismo Espíritu que está con usted y está conmigo. Así que hoy podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero sabe, un propósito principal de los milagros es revelar la naturaleza de Dios. La falta de milagro viene como un ladrón que roba preciosas revelaciones que están al alcance de todo hombre, mujer y niño. Los milagros de Dios siempre tienen un propósito. Él no viene sobre una persona con poder para hacerse ver o entretener. Las demostraciones de poder de Dios y de su Espíritu son de obra o naturaleza redentora. La sanidad nunca tiene una sola dimensión, sino que enciende un deseo en el corazón de aquel que ha recibido la sanidad de buscar a aquel que le ha sanado. Entonces al final no solamente el cuerpo se beneficia con el milagro que Dios hace, sino que también el alma. Las señales y milagros siempre han sido un medio por el cual Dios se da a conocer entre las naciones. Aleluya. Es una obra que Dios hace para llamar la atención del ser humano. ¿Cuántos se acuerdan? Amén, de las 10 plagas en Egipto. La Biblia dice acerca de las 10 plagas de Egipto que Dios en Éxodo capítulo 10 versículo 1 le dijo a Moisés: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuente a tus hijos y a tus nietos
a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Note bien lo que Dios le dice a Moisés, que él ha endurecido el corazón del faraón. Él también le menciona el por qué él lo ha hecho. Él lo hizo ¿para qué? Para demostrar entre ellos estas mis señales. Amén. Pero déjeme decirle, si el faraón deja ir al pueblo a la primera señal, Dios entonces no tiene el escenario para poder seguir haciendo milagros. Es decir, que el hecho que el faraón estuviese endurecido le daba a Dios el espacio para que siguiese obrando en la vida o en la nación de Egipto. Y yo quiero decirle a alguien hoy, el hecho de que usted esté enfermo, el hecho de que usted necesite un milagro, eso le da el escenario a Dios para que Él pueda hacer un milagro en usted, para que Él pueda hacer un milagro en mí. Entonces mi enfermedad no es algo malo si yo lo puedo ver desde el punto de vista de Dios. Es la oportunidad de yo ver un milagro de mi Rey y de mi Señor, aleluya, porque Él va a hacer algo poderoso con ese milagro. Ahora, mire, déjeme decirle, pero Dios tenía un propósito más allá de lo que nadie se imaginaba con las 10 plagas de Egipto y los milagros en el mar. Amén. Dios estaba mandando un mensaje a las demás naciones. Cuando Josué mandó a los 12 espías para que fueran a Jericó a mirar, a inspeccionar la tierra. Estos fueron ocultados por Rahab, una ramera que vivía en los muros de Jericó. Ella le hizo una declaración bastante interesante a los 12 espías. Mire lo que Rahab le dijo a los 12 espías. Josué capítulo 2 versículo 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, es decir, los que estaban en Jericó, han desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Qué interesante lo que Rahab le dice a los 12 espías. Nosotros hemos escuchado lo que Dios hizo en Egipto. Nosotros hemos escuchado cómo el Mar Rojo se abrió. Nunca Moisés imaginaba que Dios estaba mandando un mensaje a las demás naciones. Cuando todo el pueblo de Jericó escuchó, ahí viene el pueblo de Israel, ellos comenzaron a temblar, porque ya ellos sabían que había un Dios todopoderoso que hacía milagros. Aleluya. ¿Alguien cree que Dios hace señales y prodigios para mandar un mensaje? Aleluya, para mandar un mensaje a las demás naciones. Y déjame decirte, mi hermano, cuando Dios obra una sanidad en tu vida, cuando Dios hace un milagro en ti, Él envía un mensaje a tus familiares, Él envía un mensaje a tus vecinos, Él le manda un mensaje a tus amigos. Esa persona conoce a un Dios que sana. Y yo no sé hoy cuántos creen que Dios puede hacer milagro en medio de nosotros para convencer a un pueblo incrédulo que nos rodea, que no cree. Pero cuando ellos miran que Dios te ha sanado, cuando ellos miran que Dios te ha libertado, ellos no pueden decir que Dios no hace milagros. No, porque ellos han visto a un Dios obrar en los corazones de las personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en este día? Aleluya. El pueblo de Jericó había desmayado porque ellos habían escuchado las noticias que habían subido de Egipto y los hechos del Mar Rojo. Amén. Entonces Dios hace milagros que nosotros ni siquiera sabemos el alcance que va a tener esos milagros. Ahora analicemos el milagro de la puerta de la hermosa. En Hechos capítulo 3 versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, fíjese esto, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Me encanta, porque Dios no quiso hacer el milagro oculto que nadie viera. No, Dios hizo el milagro con el cojo de la puerta de la Hermosa, que todo el mundo lo veía ahí tirado, pero un día Dios lo levantó de ese estado para decirle al mundo de ese tiempo: Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que liberta, Dios es un Dios que hace milagros. Mi hermano, no importa cuánto tiempo haya estado enfermo, no importa cuánto tiempo haya estado quebrantado, Dios puede hacer el milagro justo ahora mismo. Él lo puede hacer en tu vida, hermano que me escucha. Él lo puede hacer en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, el milagro de la puerta de la Hermosa fue un milagro estratégico de parte de Dios. Pues fue un milagro hecho a la luz pública, a la vista de todo. Esto provocó que se agolpara la multitud para ver lo acontecido. Y así se formó el escenario para que Pedro predicara, donde 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Cuando ellos vieron al cojo saltar, cuando ellos vieron y reconocieron al cojo que estaba saltando, déjeme decirle, hermano, todo el mundo se agolpó para ver al cojo. Y entonces Pedro aprovechó y comenzó a predicar la palabra de Dios y a hablar, amén, los señales que Dios había hecho. Y de ese momento 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día. Déjame decirte, si Dios hace un milagro en ti hoy, si Dios hace un milagro en mí hoy, aleluya, el lugar donde nos encontramos se va a levantar un avivamiento, se va a levantar un avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento hoy? Necesitamos orarle a Dios: haz un milagro, levante ese cojo que por años ha estado ahí tirado y muestra tu gloria en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia de los Girasoles, lo que necesitamos es ver al Dios que sana, es ver los milagros de Dios en medio de nuestro servicio, es ver la gloria de Dios en medio de nuestros hogares, es ver a Dios haciendo milagros y señales. Y la gente va a venir a ver qué es lo que está pasando en medio de nosotros. Yo no sé cuánto lo creen hoy. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de señales. Él lo mostró con los apóstoles, y si Él lo hizo con ellos, Él lo puede hacer con nosotros en este día. Oh, que venga esa unción apostólica sobre nosotros, que venga ese poder que tuvieron ellos y que corra por nuestras vidas, que corran esos ríos que ellos sintieron, porque Dios es el mismo. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. ¿Sabe algo, hermano? Dios, amén, le gusta crear escenarios para señales. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del milagro de Lázaro? La Biblia habla del milagro de Lázaro. El milagro de Jesús en la tumba de Lázaro era una preparación para un escenario venidero. En la profecía de la entrada triunfal en Jerusalén se profetizó que una multitud debía estar presente. Es por eso que nuestro Señor provocó la acumulación de gente en el milagro de Lázaro. Estaba profetizado que cuando Jesús iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén montado en el pollino, muchas personas debían estar ahí. Amén, gritando: Hosanna, Hosanna, alabado, amén, el que viene en nombre del Señor. Pero para Jesús poder provocar esa multitud en ese lugar, Él usó la estrategia de su conocimiento. Amén. Mire, en Juan capítulo 12 versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús. Mire lo que pasó.
Mucha gente vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes se acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aleluya, qué interesante. Jesús sana a Lázaro, lo resucita, lo saca de la tumba. ¿Para qué? Para cuando vaya a estar la entrada triunfal, mucha gente viniera no solamente a ver a Jesús, porque muchos habían escuchado que Lázaro había sido resucitado y ellos quisieron venir a entrar, a mirar, a ver si Lázaro estaba ahí, si había sido resucitado. Y todo el mundo se agolpó. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha usado los milagros para atraer la atención de las personas, y cuando Él capta su atención, le muestra su amor y obra de redentora. Es por eso que necesitamos una unción apostólica hoy en nuestras vidas y en nuestro servicio. En este tiempo necesitamos ver a Dios haciendo señales, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias. Le digo por qué. Necesitamos esa unción como la que tenían los apóstoles, porque hoy nosotros carecemos de eso. Jesús quiere que nosotros tengamos señales. Él quiere que nosotros tengamos milagros. Es por eso que en Marcos 16:15 dice: y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si él se hubiese quedado ahí, yo podría entenderlo, pero él sigue diciendo el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que cuando él habló de la gran comisión, él también habló de señales, él también habló de sanidad, él también habló de liberación, él habló de hacer señales en medio de su pueblo. Iglesia que me escucha hoy, es tiempo de provocar esos milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Si estás enfermo hoy, vamos a clamar en el nombre de Jesús que esa enfermedad salga. Porque Él dijo en su nombre, iban a poner las manos sobre los enfermos y sanarían. Aleluya. Y sanarán. ¿Cuánto lo creen en esta preciosa tarde? Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, nuestro Dios quiere que nosotros usemos las herramientas que Él nos ha dado para provocar su gloria en medio de nosotros. Porque en Lucas capítulo 10 versículo 18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. He aquí os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, no sobre alguna nada más, no sobre algunas cosas limitadas, no, sobre toda obra del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Somos una iglesia poderosa, somos una iglesia fuerte. Hermano, crea la palabra del Señor hoy. No hay enfermedad, no hay demonio, no hay opresión del enemigo que pueda detener. Ya Dios nos dio toda autoridad sobre esa fuerza. Así que levántate hoy y proclame el poderoso nombre de Jesús. Proclame ese nombre, habla esa enfermedad en ese nombre. Dile: enfermedad, no importa cómo te llame, fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Y nuestro Dios va a respaldar esa palabra. Aleluya. Dios ha dado poder a su iglesia contra toda fuerza del enemigo. No es que el enemigo quiera sujetarse, no, es que hay una fuerza mayor en usted y hay una fuerza mayor en mí. Y cuando proclamamos ese nombre, la autoridad de Dios viene sobre nuestras vidas. Aleluya. Y hace que nosotros podamos ver la gloria de Dios. El Señor
amén, nos ha llenado de poder. Por eso en Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesucristo sabía que quizá los apóstoles tenían la palabra, que quizá los apóstoles tenían el manejo, el conocimiento, pero todavía a ellos les faltaba algo esencial, y era lo que pasó en el aposento alto en Jerusalén, que dice: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos, llenos del poder de lo alto. Cuando ese poder llegó, los apóstoles pudieron hacer milagros, pudieron hacer prodigios mediante el nombre de Jesús. Y usted que me escucha hoy, si usted ha sido lleno con la unción del Espíritu Santo, si usted ha sido bautizado en ese poder del Espíritu de Dios, usted tiene la facultad en usted, usted tiene la autoridad en usted de hacer señales, de hacer prodigios mediante el poder y la autoridad del nombre de Jesús. ¿Alguien cree hoy que Dios puede hacer cosas extraordinarias en medio de nuestra iglesia? Aleluya. Si usted lo cree, dele ese aplauso al Señor Jesucristo y vamos a proclamar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y déjeme decirle, nuestra fe, nuestras vidas tienen que estar fundamentadas bajo ese criterio de que tenemos poder de lo alto. El apóstol Pablo, cuando él le predicó a los Corintios, en su primera carta, él le mandó un mensaje de cómo fue que él llegó y predicó. Y dice en 1 Corintios 2, del 1 en adelante: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Mira lo que dice el versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, no, dice él, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Lo que el apóstol Pablo dice: cuando yo fui a predicarle a usted de la palabra de Dios, yo no comencé a inventar palabras atrayentes, palabras de filosofía humana, palabras persuasivas, palabras engañosas. No, yo lo que me propuse fue hablarle de Jesucristo y de este crucificado. Aleluya. Y él dice: y yo lo que le prediqué fue con demostración del Espíritu y de poder, porque si hay algo que está fundamentado el Evangelio, es en demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. No es cualquier cosa que saca a la gente de las drogas, no es cualquier cosa que saca a la gente de la depresión, no es cualquier cosa que saca la enfermedad de los cuerpos, no, es el poder del Espíritu de Dios obrando en la vida del creyente. Por eso, si usted cree hoy a la palabra del Señor, el poder que viene de lo alto va a descender y va a sanar, va a libertar, va a destruir toda opresión del enemigo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en todo lo que te rodea. Cree que hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El evangelio de los apóstoles fue predicado bajo la unción del Espíritu de Dios. No era solamente palabra lo que ellos hablaban, sino que había demostración del Espíritu y de poder. Hoy es una carencia que tenemos como iglesia. Yo creo que tenemos buena palabra, sí. Tenemos mensajes bien esquematizados y muy teológicos, pero carecemos de poder. Necesitamos volver a ver a Dios haciendo milagros extraordinarios en medio de su iglesia. Necesitamos ver sanidades, necesitamos ver milagros, necesitamos ver maravillas, necesitamos ver a Dios moviéndose en medio de su pueblo. Y si alguien quiere ver a ese Dios, grite aleluya ahí donde usted está. Dios puede hacer milagro en este tiempo.
Aleluya, aleluya. Y mire, como el apóstol Pablo se lo habló de otra manera a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio tenía un problema. Algunos hermanitos estaban andando envanecidos, orgullosamente. Y mire lo que el apóstol Pablo le habló en 1 Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Wow, qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay algunos que se creen la gran cosa allá en la iglesia de Corinto. Y yo voy a ir a la iglesia, y cuando yo vaya, yo no voy a conocer lo que dicen, porque no es lo que decimos. La gente puede decir cualquier cosa, pero el apóstol Pablo dice: yo quiero conocer no la palabra que ellos tienen, sino la demostración del poder. Yo quiero ver el poder, yo quiero ver el milagro, yo quiero ver las señales que ellos hacen. Porque si hay algo que está caracterizado en el evangelio, porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice Pablo, sino en poder. Aleluya. Y si nosotros hoy servimos a un Dios todopoderoso y estamos llenos del Espíritu de Dios, no solamente debe haber palabra en medio de nosotros, no, tiene que haber una demostración, tiene que haber algo de poder en medio de nosotros. Hermano que me escucha hoy, Dios puede hacer milagro en medio de ti. Solamente tienes que creer, porque el evangelio es poder. El evangelio es poder. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, no, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, aleluya, aleluya. Si los apóstoles basaron su evangelio o la predicación de ellos no solamente en palabras, sino en el poder que emanaba de la predicación de ellos. Ellos tenían esa unción que hacía, que provocaba señales, milagros y prodigios. Yo creo que si hoy tenemos ese mismo espíritu, el mismo espíritu de Dios, necesitamos ver esos milagros. Necesitamos echar a un lado esa mente dudosa, esa mente negativa, esa mente incrédula, y hay que abrir nuestra mente a una mentalidad de fe, a creer que nuestro Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, que Él puede sanar al que esté enfermo, Él puede levantar al que está caído, Él puede resucitar al que está muerto, Él puede dar vida en medio de la muerte. Levántate, iglesia, hoy, y vamos a pedirle a Dios que descienda esa unción apostólica, que tengamos esa fe de los apóstoles, esa palabra de los apóstoles, esa unción que de ellos emanaba. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando, amén, alguien llega con esa unción del Espíritu de Dios, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en el ambiente. La Biblia habla de Felipe. Recuérdense cuando hubo la persecución en Samaria. Los discípulos fueron esparcidos. Solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén. Y ellos fueron a diferentes lugares. Pero dice que Felipe llegó a Samaria. Y en el capítulo 8 de Hechos, del versículo 7 en adelante, cuando Felipe comenzó a predicar, mire lo que dice: porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Todo el mundo escuchaba a ese mago en Samaria. Todo el mundo, desde los niños hasta el más grande.
Y decían, este es el gran poder de Dios. Pero mire por qué. En el versículo 11 dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. Y déjeme decirle, hay muchas cosas que son falsas hoy en día. Hay muchas cosas que son mentiras. Hay mucha gente que está engañando a los demás con artes mágicas y con trucos y con cosas. Pero cuando llega el verdadero poder, cuando llega el verdadero evangelio, todo el mundo escuchaba a Simón allá en Samaria el mago, hasta que llegó Felipe. Cuando Felipe llegó y le predicó el evangelio del reino de Dios y le habló del nombre de Jesús, todos se bautizaban y había gran avivamiento en Samaria. Y una cosa que el avivamiento tenía es que había milagros, es que paralíticos y cojos eran sanados, es que los demonios salían de los cuerpos. Y eso es algo que necesitamos verlo hoy en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y si Él lo hizo con Felipe, Él lo va a hacer con nosotros hoy. Si Él lo hizo con Pedro, Él lo va a hacer con nosotros hoy. Si Él lo hizo allá en Egipto, Él lo puede hacer en medio de nosotros. Así que no importa lo que tengas hoy, no importa la enfermedad del cuerpo, vamos a creer en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que hace milagros, señales, prodigios. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ya casi estoy terminando. Mire, en un momento hubo una persecución en Jerusalén y estaban matando a algunos, y la iglesia se reunió e hizo una oración. Y esa es la oración que yo quiero que hagamos hoy como iglesia. En Hechos capítulo 4 versículo 29 dice la Biblia: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. La iglesia está diciendo, nos están amenazando, pero danos, Señor, concédenos que nosotros con todo denuedo, con toda autoridad, con todo poder, sin miedo, nosotros podamos hablar tu palabra. Versículo 30, mire lo que dice. Mientras, es decir, ellos iban a hablar la palabra de Dios. Y mire lo que ellos le piden a Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que ellos están pidiendo a la iglesia, al Señor. Y es lo que yo quiero que nosotros podamos orar hoy. Ellos le están diciendo, Señor, danos denuedo, danos la libertad, danos el poder, danos el valor para poder hablar tu palabra. Pero mientras nosotros hablamos tu palabra, mientras nosotros hablamos, extiende tu mano para que se hagan señales, para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos, diga conmigo, todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Aleluya. Oh, iglesia, en esta tarde, hermano que me escucha, hay que orar al Señor. Ayúdanos a predicar esta palabra con autoridad. Ayúdanos a no tener miedo, porque el miedo lo que hace es que nos neutraliza y no nos deja actuar en fe. Hermano, cuando haya alguien enfermo, háblele la palabra del Señor con autoridad, porque cuando usted hable la palabra, el Señor va a extender sanidades, milagros, prodigios mediante el nombre poderoso de Jesús.
Y yo no sé hoy cuánto están listos para invocar ese poderoso nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Yo no sé el grado del milagro que usted necesita. Yo no sé el tamaño de la enfermedad que usted tiene. Pero yo sí veo en la palabra de Dios un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que a él se sujeta todo lo que hay en este mundo. Y ese nombre es el que vamos a invocar en esta tarde contra toda enfermedad, contra toda necesidad, para que el Señor abra los cielos a nuestro favor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, levante su mano usted que está ahí en su hogar. Levante su mano, Padre Celestial. Soberano Dios, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos hablado tu palabra, Señor Jesucristo. Oh, Señor, permite, extiende tu mano ahora para que se hagan señales, para que se hagan sanidades, para que se hagan prodigios, mediante el nombre poderoso de Jesús, mediante ese nombre poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, usted que me escucha ahí en su hogar, si usted se siente hoy con alguna enfermedad, si usted siente algún dolor en su cuerpo, si usted necesita el milagro en su familia,